y yo lavé los pies de aquella mujer. Los lavé más con lágrimas que con todas las cosas que tenía allá adentro, porque yo había venido pidiendo al Señor que pusiera en mí el querer como el hacer. Y Dios me dio la oportunidad. Yo dije: Señor, si un día tú lo hiciste, ¿por qué no lo puedo hacer yo, que soy tu sierva? Yo lavé los pies de aquella mujer. Aquella mujer no conocía al Señor, pero yo le pude demostrar que no importaba que yo era la esposa del doctor, yo estaba allí dispuesta a ser la mujer de Dios. Y salió, la curamos, la vendamos, la preparamos, ¿verdad? Y pues lo demás es historia. La realidad es que, ¿qué yo quiero decir con esto? No crean que yo soy mejor que ustedes porque tuve la oportunidad de lavarle los pies a alguien. Yo simplemente creo que yo les digo esto porque cuando usted le pide algo a Dios, esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Cada persona que está aquí tiene un ministerio especial. Cada persona que está aquí tiene algo importante que Dios quiere hacer en su vida. Cada persona que está aquí esta mañana vino con un propósito, y el propósito de Dios se ha de cumplir. Aunque usted vaya para atrás, el Señor el drive y usted para atrás, y el Señor el drive, va a llegar el momento en que usted va a decidir que lo mejor es cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Créalo. No vea lo difícil del camino, no vea lo largo que está el camino. Usted simplemente y sencillamente vea que al final del camino está la bendición que Dios tiene para usted y para toda su parentela, porque es promesa. Aleluya. Nuestros corazones para la palabra del Señor, y damos honor a Él porque solo Él merece toda gloria. Aleluya. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Aleluya. Damos honor a ti.
Señor. Aleluya. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Hermoso el Señor. Hoy ha sido leído en esta mañana. El doctor Luis Rivera tiene con nosotros anuncio por aquí. Buen día, hermano, Dios te bendiga. Déjate un minutito. Me gusta mucho esta iglesia por muchas razones. Porque creemos mucho en el Señor. Y aparte de eso, el Señor nos mantiene, mira, activados. Pregúntale a mi amada, siempre está activada. Y ya ustedes lo saben. Nosotros tenemos un proyectito que es para los profesionales de la salud. Por eso hago el anuncio. Ex enfermeras, todo el que esté activo en estas cosas de la salud, médicos, ex médicos. Y necesitamos que se me apunten. Que vamos a hacer una lista para un proyecto que vamos a tener pronto aquí en la iglesia. Y necesito ayuda de ellos. Así que se pueden apuntar, si es posible, hoy mismo, si me ven a mí me dan el número de teléfono, en la oficina pastoral. Si no tienen el número, pues el 783-1777, es fácil de aprenderse. Yo no me lo he aprendido, pero es fácil. 799. O me pueden llamar a mi amada, que a ella le encanta hablar por teléfono, al 368-7936. 368-7936. Así que espero que se apunten, porque es un proyectito que tenemos pronto en la iglesia. ¿Está bien? Bueno, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Damos gloria a Dios que estamos aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Queremos leer algo de las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gracias, Santa. Hoy nos combinamos. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 10. Poderoso es Dios. Gloria a Dios. No tengo corbata hoy. Se me pegan esas cosas de la gente mayor de aquí. Uno aprende de los más grandes. Así que leemos la palabra del Señor. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria al Rey de Reyes. Hermosa la palabra del Señor. Si hoy hubiese un tema que pudiésemos ponerle a la reflexión de esta mañana, sería: ¿cómo obtengo estamina espiritual? ¿Cómo mantengo una fe firme y sólida? Y cuando hablamos de estamina, estamos hablando de aguante, la capacidad de resistir la enfermedad, de resistir la fatiga. Hoy es mañana para que adquieras herramientas para que tu fe sea una firme y sea una fe sólida, para que tu fe sea una fe creciente
y que vaya en consecución del proyecto y el propósito de Dios, para que tengas una fe madura. ¿Qué significa ser maduro?, escribió alguien. Significa cosas tales como haberse desarrollado por completo, tener características de sabiduría, no solo de conocimiento, la autodisciplina y dedicación de un auténtico andar con Cristo 7 días a la semana, la determinación de obedecer a Dios y someterse a la verdad de su palabra, cueste lo que cueste, la capacidad de nutrirme yo mismo como individuo que cree en la palabra de Dios, la compasión de alcanzar y cuidar a otros cuyas necesidades son diferentes a las mías, la disposición para tener parte en las responsabilidades del hogar, todo esto con una actitud de un espíritu contagioso y positivo. No somos muy diferentes del adolescente de 13 años que mide casi 2 metros, a quien un día su papá le dice: hijo, creo que deberías pensar en jugar baloncesto. Él tiene la estatura, pero nadie cuestiona su falta de madurez. Póngalo a jugar con el astro de baloncesto, Moses Malone, y es pan comido. A Malone le encanta jugar con esa clase de personas. ¿Por qué? No porque el muchacho se quede corto de estatura, sino que no tiene la resistencia, no tiene la madurez. ¿Qué necesita el muchacho? Necesita madurar. Aunque nunca crezca ni 1 centímetro más, ya tiene estatura más que suficiente para jugar en cualquier equipo profesional. Lo que necesita es madurez. Lo que necesita es echar músculo. Lo que necesita, oiga, es tener esa estamina. Yo no sé cuántos aquí han enriquecido los gimnasios de nuestra sociedad puertorriqueña, y a lo mejor fueron 1 día o 2 o 3. Yo llegué a ir al gimnasio y a mí me llena de satisfacción cuando la gente me dice: oiga, usted alzaba pesa, y eso me hace sentir muy bien. Hace tiempo que no voy al gimnasio, no tengo que contarlo, hace tiempo, pero oiga, tengo mis abdominales inclusive. Lo que pasa es que no lo puedo mostrar porque uno no puede mostrar la desnudez. Pero ciertamente, hermanos, de nada vale ir al gimnasio y sentarse allí a mirar a la gente hacer ejercicio. De nada vale entrar en un gimnasio de, primera categoría y ver las máquinas que casi hacen ellas los ejercicios. Y usted mirarlas desde lejos, contemplarlas y de hecho vociferar y decir: yo estoy en el mejor gimnasio de Puerto Rico. Los adelantos son magníficos, pero si ciertamente no nos ejercitamos, la realidad es que van a mirar a la distancia y a lo mejor verán como me ven a mí. Sí, él ha ido al gimnasio o fue al gimnasio en algún momento. Esta carta fue dirigida a cristianos judíos, a gentiles también, en el norte de Asia Menor. Y esto es a los expatriados de la dispersión: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda la cristiandad regada por esa área de Asia. Esto es, dice el apóstol, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y me parece interesante porque dice no una fe de segunda categoría ni de tercera clase, sino una fe igualmente preciosa. La fe que usted ha obtenido es igualmente preciosa que la misma que aquel que dice que tiene la quinta unción, que la misma que aquel que dice que tiene la más grande revelación. La fe suya es de la misma categoría, es de la misma sangre preciosa de Cristo. Y
entre primera de Pedro y la segunda carta hubo un cambio de circunstancias para sus destinatarios. De hecho, hay gran controversia acerca de esta segunda carta, si la escribió Pedro, si no la escribió. Sabemos que su primera carta, un amanuense escribió la carta. Esta otra tuvo grandes dificultades para entrar dentro del canon bíblico. Se cree que fue uno de los últimos documentos. Hay una diferencia marcada entre la temática que se habla en estas dos cartas. Y claro, la primera carta había sido escrita para preparar a los cristianos para el sufrimiento y la persecución. Esta segunda carta es para ponerlos en guardia contra los falsos maestros, los falsos profetas. Estos supuestos profetas que se asemejan a los falsos profetas que surgieron en tiempos del Antiguo Testamento, cuya enseñanza se caracteriza por el engaño, la arrogancia, la burla y la mentalidad terrenal. Estos falsos maestros, quienes hacían sus mayores esfuerzos entre los recién convertidos a Cristo, aquellos que todavía no habían alcanzado la madurez suficiente, la estabilidad suficiente, para guardarse del engaño. Por eso es tan importante en la experiencia de la vida cristiana aprender. Y yo recuerdo que en uno de los sermones hace un tiempo atrás el pastor hablaba y decía que una de las características de una iglesia que comienza a enfermarse o que demuestra que está enferma es cuando la gente entiende que no tiene la capacidad de aprender. Pero yo creo que el creyente siempre está en la experiencia de aprendizaje. Las características morales de estas personas, a quien reprende Pedro en su segunda carta, eran hombres que tergiversaban la escritura para hacerlas concordar con sus propios fines. Y a lo mejor usted dice, ¿estamos hablando de los creyentes que del tiempo de Pedro o estamos hablando de los maestros también de este tiempo? Ninguna profecía, dice la Escritura, el mismo Pedro hablando en el verso 20 del primer capítulo de esta su segunda carta, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, así que aquellos, que vociferan que tienen cierta revelación, vaya usted a ver quién fue el que se lo reveló. De hecho, Pedro habla en su carta en el capítulo 3, el verso 16, haciendo alusión a los escritos del apóstol Pablo. Y dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La gente, puede tener una Biblia en su mano, puede tener una Biblia en su casa, de hecho pueden leer la escritura, pero eso sencillamente no dice que está teniendo una comprensión verdadera o una comprensión clara de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que además de leerla, hay que escudriñarla, hay que indagarla, hay que investigarla, hay que profundizar en ella para sacar de ella la mejor bendición, para sacar de ella, como dicen, esa leche no adulterada. Son gente que desacredita en la fe cristiana. En el capítulo 2, el verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y no hay nada más triste para la fe que tener gente dentro de posiciones de poder que boicotean la misma fe cristiana al punto, amados hermanos, que detienen el avance de la evangelización y detienen el avance de la obra de Dios, porque sencillamente tuercen la escritura y desacreditan la fe. La Biblia habla de que somos bienaventurados cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, pero la dicen mintiendo. La versión Dios habla hoy dice, o la versión lenguaje actual de ese verso 2 del capítulo 2, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoja por
culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Son gente codiciosa de ventajas y por ello utilizan de hecho la misma escritura para explotar al prójimo. Y por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Un cristiano que no se ejercita en la fe, un cristiano que no busca tener, oiga, músculo espiritual, un cristiano que no busca tener estabilidad espiritual ante las cosas que pueda decir alguien en una posición de poder. Si no tienes el juicio, si no tienes la palabra en ti, si no tienes la herramienta, podrás decir amén, podrás dar aplausos y ni siquiera realmente podrás entender con claridad si es de Dios o si no es de Dios. Viven vidas desenfrenadas, como los hombres antes del diluvio, como los ciudadanos de Gomorra, como el falso profeta Balaán, son regidos por sus instintos. Oiga, aquí el Señor a través de Pedro le da, amados hermanos, le da unas características tan desagradables, tan desatinadas, tan negativas, porque decir que eran hombres semejantes a los hombres antes del diluvio, están diciendo, actúan como lo peor de la tierra, de los cuales Dios dijo acerca de ellos, que los pensamientos de estos hombres eran de continuo solamente el mal. Maquinaban maldad, planificaban maldad, se engañan a ellos mismos y también engañan a otros. Usaban la gracia de Dios como justificación y excusa para pecar. También los gnósticos